Hoy estamos acá en un tiempo y lugar donde vivimos el presente de nuestra existencia. Geográficamente corresponde al espacio físico delimitado por la cuenca de nuestro gran río Samaná, cuyo peregrinaje inicia en las alturas de Sonsón y desciende imponente hasta el majestuoso río Magdalena, después de sus encuentros con el río Nare en el municipio de San Carlos. Pero la vida en su dimensión más profunda no es solo geografía y presente, es también, y tan importante como desconocida, esa historia que hoy nos ha traído hasta acá. Es la historia la que se guarda en nuestros genes para darnos la identidad individual y que también se guarda en la sociedad que hemos construido a través de un tejido de complejas relaciones que signan nuestra existencia misma. Por la defensa del agua, la vida del territorio. El movimiento cívico, digamos, recogió las aspiraciones que tenían los distintos municipios de manejar de manera autónoma sus recursos, su manera de inserción al modelo económico y la resistencia por mantener lo que había posibilitado la cohesión social, que era la economía campesina, relaciones de cooperación. Incluso el movimiento cívico habría que decir que logra ser un germen de poder popular en Colombia, casi que construir una forma, unas instancias propias de gobierno en varios municipios, el caso de La Unión, El Peñol, San Carlos, donde se construyen barrios, apuestas deportivas, culturales. Creo que el movimiento cívico tenía una mirada muy integral frente al territorio, desde lo cultural, lo artístico, lo deportivo, lo político, y hay que aprender de la historia, quiere decir también retomar todos esos elementos que en su momento tuvo el movimiento cívico en su accionar. Por eso la memoria es vital en el horizonte del Movete. Porque la memoria es el alma de los que ya no están. Vamos un presente por Alberto Giraldo de San Carlos. Levanten la foto. Presente. Presente, presente. Por Gabriel Velázquez de San Carlos. Presente, presente, presente. La presión desde los entes gubernamentales a introducir obras que ellos llaman de desarrollo, vías, aeropuertos, hidroeléctricas, y que las comunidades no tenían participación, sino que se les imponía y hasta se les cobraba vía valorización. Entonces eso generó una inconformidad muy fuerte. La representatividad, o mejor, la representación de la región la tenían eran los políticos tradicionales, de los partidos liberal o conservador. Hasta ahí entonces ese movimiento que tenía unas raíces desde los años 60, 70, que cada municipio tenía su expresión organizada, autónoma, porque hubo protestas, digamos, por la manera en que se dio, por ejemplo, la introducción de los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde, el tema del cobro del transporte, el tema de los servicios públicos, el tema del crédito, ¿cierto? Todo ese movimiento campesino se va transformando, la gente se instala ya más en los centros poblados, y entonces eso da posibilidad de que se cree ese movimiento cívico que fue efímero. ¿Por qué? Porque lo destruyeron vía violenta. Y habría que decir que el proceso del movimiento cívico se interrumpe en el oriente antioqueño a partir de un exterminio político similar al de la UP, la Unión Patriótica y diferentes alternativas políticas en el país. Pero sí creo que el Movete es la continuidad histórica de lo que fue el movimiento cívico, y no solo el movimiento cívico, sino el Oriente Unido ya en la década de los 90 e incluso de las organizaciones de víctimas en los 2000. Ha sido como la continuidad histórica de las luchas sociales en la región del Oriente. Digamos, uno no puede entender que es el Movete hoy como un escenario en el que convergen muchas iniciativas
comunitarias, campesinas y de diversa índole, si no tiene el referente de lo que es el pasado y lo que fue el movimiento cívico, porque el movimiento cívico lo que permitió fue una articulación regional de diferentes procesos locales y levantar la bandera de la defensa del territorio frente a la primera arremetida extractivista con las primeras hidroeléctricas y los megaproyectos que llegan a la región. Me contaron mis abuelas que hace tiempo las quebradas eran grandes que llevaban las historias de los pueblos, ciudades y veredas de las casas. Me contaron mis abuelos que hace tiempo el zapato no veía los problemas, que las aguas y la tierra defendieron de la gente que quería la miseria. Este territorio de mis viejos ancestros, este territorio, este territorio, este territorio de mis viejos ancestros, este territorio, este territorio, el oriente, el oriente, el oriente, el oriente. Como yo siempre lo he dicho, Colombia es un buen armadillo, ¿cierto? Le sacan la carne y no dejan sino la mera concha. Así están quedando las minerías, las grandes empresas están dejando a Colombia así, como ese armadillo o como esa otra, la tortuga, que también le sacan la carne que es el caparazón. Están haciendo lo mismo con nuestros recursos naturales. El proyecto se llama CH San Miguel. En este momento estamos viendo acá, son las afectaciones que generó la empresa con el proyecto que hizo. ¿Sí? ¿Qué afectó? Afectó la tranquilidad de los pocos que vemos acá. Afectó el agua. Como puede ver usted, acá hay total abandono. La carretera, usted ve que está enrastrojada. ¿Sí? La escuela, toca que ir directamente al sitio donde está la escuela porque está en total abandono. ¿Sí? Y el mayor problema acá es el acueducto, que llevamos, ya la empresa lleva como 4 años y medio generando energía, cuando nosotros, la comunidad, los pocos que vemos acá, no tenemos un acueducto, viendo que ellos dañaron el que había. Cuando ellos abrieron la vía, que yo no los dejé pasar, donde la tenían trazada, entonces abrieron por el tello de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Me dejaron el talud a 18 metros de altura de la carretera, a 4 metros de distancia del talud a la casa. Eso lo tengo medido, ¿sí? Entonces, en estos momentos llevo 9 meses, más o menos, entre 8 y 9 meses, mi predio abandonado. ¿Por qué? Porque el daño con los derrumbes que han habido me dañaron la manguera, ¿sí? Entonces en estos momentos estoy sin agua. En el fondo está la escuela que funcionó, que era la escuela de la vereda del Pescado. Esta vereda fue bastante poblada. Ya en la década del 90 o casi en los 2000, pues la violencia aquí arreció muy fuerte. Esta es de las veredas más victimizadas con la violencia. Aquí hubo masacres, hubo muertes, hubo desapariciones, a la gente se le desplazó. Esto es lo que queda de esa violencia, pero lo que queda también de la intervención de estas empresas que ya tienen digamos, el territorio desocupado, vaciado, y llegan a hacer las cosas, pero esto no, digamos, no les interesa.
el 2007 comenzamos ya, como habían dos organizaciones del campo que estábamos en el oriente antioqueño, que era la Asociación Campesina de Antioquia y Asoproa, entonces comenzamos a ambientar el tema de un foro energético. ¿Por qué el foro energético? Porque en el oriente en ese entonces podíamos decir que no había suministro de energía, o sea, habían veredas que permanecían durante 1 o 2 años sin energía, la caña se le perdía a los campesinos porque se iba la energía y entonces se quedaban los arrumes de caña ahí y nunca la podían moler, entonces comenzamos a trabajar ese foro ya con todo ese equipo y nos metimos a la organización del foro y lo sacamos adelante el 24 de septiembre del 2007. Ese foro lo hicimos en el municipio del Santuario, en el Coliseo del Santuario y mal contadas se dice que llegaron 2.000, 2.500 personas a ese foro. Viendo esto, el abuso de todas las entidades que se quiere apropiar de los recursos de nuestro municipio, de nuestro territorio, surgió un movimiento que se llama Movete, en defensa de nuestro territorio. Es que yo les digo que acepten el desafío, así con la alegría, es que defendemos ríos, se defiende todo aquí, y espero que el verso abarque, con bulla y con aplauso, una histeria que este parque. Y recuerden que los ríos para la vida, recuerden que nuestra tierra es para sembrar la comida, hay que defender el agua, porque la necesitamos, por eso venimos juntos y hoy nos movilizamos. ¿Por qué? Porque entran las microcentrales, las hidroeléctricas, la minería, entonces se hace este movimiento para defender todos nuestros recursos, ya que pues es lo único que el campesino quiere, dejarle como patrimonio a nuestros nietos, hijos, ¿sí?, a nuestra juventud. El Festival del Agua es uno de los componentes que hay, digamos, en la agenda de Movete en el marco de la defensa del territorio y de los bienes comunes que allí hay, ¿cierto? Es el evento que se hace cada año y decimos que es como el evento, ¿cómo se dice? El evento madre, pues, o sea, como de las actividades principales, ¿cierto? Es una de las actividades principales que se dan en el marco de la defensa del territorio. No, allí lo que se hace es, sí, hablar de las problemáticas que hay, si se quiere territoriales, por municipio, o por bloques, o por bloques de, ¿cómo se llama esto? Por subregiones, es decir, como quiera que sea, pero es lo que se hace, hablar de las problemáticas, pero como le digo, también comienza a introducirse el tema de las propuestas, o sea, el tema de las propuestas, el tema de la agenda, que se hace, digamos, en términos formativos, en términos de acciones jurídicas, en términos de movilización, comienza también a ambientarse el tema de la movilización, y eso es lo que se hace allí, ¿cierto? Y que esos están acompañados de procesos de reconstrucción de memoria histórica, que nos recuerden qué hemos sido como campesinos y campesinas y quiénes somos. Para garantizar la soberanía alimentaria y la economía propia, estamos recuperando semillas, impulsando huertas, producción orgánica, mercado verde, implementación de ferias, trueques, mercados campesinos, seguir aumentando el tema de la producción limpia, que hayan más custodios y bancos de semillas y realizar intercambios. Rutas de reconocimiento del territorio para reconocer desde la historia de los ancestros hasta lo que fue el tema del conflicto armado y los diversos conflictos sociales y ambientales que se tienen en la actualidad. Cineclub para a partir de allí hacer propuestas y hacer reflexiones frente a los diversos temas que nos tocan. A nosotros primero nos desplazan los grupos armados. Ahora vuelve con estos proyectos después de que ya nosotros hemos vuelto a levantarnos, de empezar de cero. El Festival del Agua va dando forma a una organización regional de una participación muy diversa, como te dije ahorita, grupos culturales, grupos de jóvenes, grupos de resistentes, grupos de víctimas, grupos de productores. Entonces confluyen del Festival del Agua a una asociación
que no es oficial, no es asociación, es como es un movimiento, un punto de encuentro de todas las expresiones de resistencia que lo llamamos Movete, Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio. El que quiera bailar puede bailar, y si hay el espacio de poderlo hacer, lo puede hacer, pero no, el modo del festival, el Festival del Agua es algo mucho más, es todos los municipios que se quieran unir, las comunidades, los movimientos y las organizaciones, pero no solamente, es también todo un trabajo que se viene llevando y que se lleva ya ese Festival del Agua, y que se presentan esas problemáticas y qué es lo que está pasando también sobre el cuidado del agua, la protección de la fauna, la flora, pero también es todo eso, o sea, es eso, y es apropiarse también de todo esto, y aquí también no solamente son las organizaciones y los movimientos, sino las personas que se quieran unir y que también quieran apropiarse y tener ese sentido de pertenencia de sus territorios. Es importante pensarnos como región, si bien hay algunos municipios que vienen fortaleciendo su defensa, la articulación de esas diferentes territorialidades permiten que el movimiento sea más fuerte y que se pueda incidir de una forma muchísimo más propositiva, tanto a nivel comunitario como a nivel, digamos, de las políticas municipales también. Entonces ese espacio de los festivales del agua permite eso, como esos intercambios de experiencia, la visibilización del movimiento como tal y el fortalecimiento del mismo movimiento, porque el que conozcamos el territorio, conozcamos otros territorios, permite ver que tenemos similares problemáticas, pero también permite ver la diversidad de alternativas con las cuales podemos tejer esa defensa del agua y la vida acá en el oriente antioqueño. Pero nosotros empezamos a formarnos aquí en San Francisco cuando empezaron a hablar de Porvenir 1. Porvenir 1 nos llamó a concentrarnos, a juntarnos y a empezar a escuchar la problemática de San Carlos. La problemática es el Peñol, Guatapé y toda la inundación, y empezamos a preguntarle a la comunidad cómo estaban, si ellos les rebajaban la energía, pues, si en su pueblo tenían la energía más barata, no. Entonces era una de las cosas que empezamos a ver, y muchas cosas alrededor que se plantean con los proyectos, pero que no hay beneficio, ni para la comunidad, para nadie, sino para unos cuantos. Entonces, ¿qué pasó? Eso hizo que en muchas comunidades de San Francisco, por medio de la ACA, que es la Asociación Campesina de Antioquia, que están desde el año 2006 en el municipio, empezamos a formarnos, a irnos formando, irnos caminando y irnos enfrentando con Celsia, con HM de Ingenieros y con Integral Limitada, que era la que está haciendo los estudios de Porvenir 1. ¿Y qué empezamos a decirle? Que ninguna de las comunidades que vivíamos al lado de ella, como el Boquerón, San Isidro, La Esperanza, Pajuí, y otras veredas del corregimiento de Aquitania, no estábamos de acuerdo con estos proyectos, porque nos iban a inundar las mejores tierras productivas que tenemos, que están a la orilla del río. Muchos de nosotros vivimos a la orilla del río, entonces empezamos a darle un debate. Por la vida y la defensa del río Santo Domingo, ¡Movete pues! Lo que Movete es el amor por este territorio. Esta tierra la queremos mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces se sobrepone a cualquier cosa, entonces ahí nos encontramos. En lo artístico, en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo agroecológico, en lo que sea. Porque nos sentimos de acá y queremos seguir viviendo acá y que los que vengan acá nos ayuden a cuidar y a seguir protegiendo y a seguir disfrutando, porque cada vez le cogemos más amor a esta tierra. El Movete, el renacer de la esperanza en el oriente, porque de pronto con todo ese fenómeno de violencia que nos tocó y sobre todo pues en el oriente antioqueño hubo una derrota del movimiento social y de las alternativas populares.
Y de cierta manera eso hizo que mucha gente se distanciara de la actividad social, que los sobrevivientes se fueran de la región, y de pronto ver que otra vez la gente está empezando a creer, está empezando a confluir en un escenario, está empezando a mirar el Movete como un actor importante, pues plantea que en realidad estamos empezando a ser una esperanza para la región. Y tiene que serlo porque, digamos, si no frenamos la locomotora extractivista en este momento en la región, pues en alrededor de 20 años no vamos a tener que mirar.